Yo ahora no... Ya. Bueno, estoy... dice, y está escrito, estoy cerca del final de lo que es el capítulo 3, en un anexo en el cual estaba hablando de Caín y Abel. Había como diferentes pasajes que como que daban más información de lo que había sucedido y un poco desde allí vamos a seguir con el texto. Dice, y está escrito, ¿qué has hecho tú? Etcétera. Era palabras del Creador respecto a Caín. Y hay un paréntesis y hay el nombre Shem, Dalet y Yud. Dice, por ejemplo, cuando Caín mata a Abel, o cuando Adán ha comido desde el árbol del conocimiento del bien y del mal, usa el verbo hacer. Pone acá el verbo hacer respecto a la oración, respecto cuando Javá y la serpiente, Eva, perdón, en ese segundo ejemplo. Porque se ha hecho algo respecto hacia el deseo de recibir. El verbo hacer está asociado hacia Malhut, hacia esa parte de la persona que está bien cercana a ese deseo de recibir. En lugar de conectarse hacia su único Dios, lo cual, que lo ha cambiado por un Dios extraño, ha cometido herejía. Bereshit 4.10, el texto completo de lo que está mencionado ahí arriba, dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y en Bereshit 2.13 y 2.14, cuando se mencionaba respecto al pecado de cuando Javá fue seducida, dice, y el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me sedujo y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita seas más que todas las bestias y más que todas las bestias del campo, caminarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los restos de tu vida. Menciona en el nombre, además, entre paréntesis, Shem, y luego Dalet, y luego Yud. Nos hace recordar ese nombre por las letras que tiene allí, por más que tiene una mem en el medio, al nombre Shaka, al nombre que es Shin, Dalet, Yud, y que es el camino de retorno, el nombre que nos está dirigiendo desde Yesod en todo este trabajo en nosotros mismos para reconectarnos desde ese deseo de recibir hasta la corrección del mismo. Nos posicionamos en Yesod, que es la letra Shin, que es donde comienza el nombre, donde existen ambos, el deseo de dar y el deseo de recibir. Es el sitio donde están las dos fuerzas, hay una batalla ahí que se libra, lo masculino, lo femenino, están ambas fuerzas que en principio tiran para lados diferentes y uno tiene que aprender a redireccionarlas para que se pongan de acuerdo. Está el cuarto mandamiento, donde está la mentira, donde hay varias pistas en el texto de la letra Shin para poder trabajar en esto. Pero en este caso, el nombre santo sigue con una Dalet y con una Yud, o sea, uno parte desde ese piso, luego que está en esa coherencia o en esa claridad de que existe esa lucha interna, tiene que ir siempre a la humildad de Dalet, hay que ponerse en manos del Creador, porque esa es la única manera de poder conectar directamente con Él, así como esta letra vemos que está entre Tiferet y Keter, en esa línea media, y eso nos va a conectar a la letra Yud, que es quien dirige el nombre santo. El nombre santo que realiza esta conexión, pero parte del nombre se ha olvidado. Estos personajes de la obra, entre comillas, tanto Esaú, que había sido mencionado antes en el texto, como Javá,
como la serpiente, han elegido en esta decisión moverse hacia el deseo de recibir en lugar de a nuestro Creador. Pecado, deuda, carencia, que es desde Canut, desde el estado pequeño, hacia su hermano. No trabajó en él, pero, sin embargo, hacia el nombre que se llama Memhei, 45, que tiene este valor y que nos recuerda a Adán. Comentarios: la primera palabra que está en el texto, que está traducida como pecado, que es una het, una vav, una bet y una aleph. Esa palabra está en arameo, significa pecado, deuda, carencia. Después hay otras palabras en arameo. La palabra contiene hacia su hermano, se dirige hacia su opuesto, desde un lado y hacia el otro, en esa lucha que existe interna, como algo instintivo. Sabe que ambos no pueden convivir en el mismo espacio, entonces uno tiene que matar al otro. Entonces, el deseo de recibir lo impulsa a deshacerse de aquello que se opone a él. Después hay otra palabra allí, abdat, trabajar, trabajó, son palabras que están puestas acá porque están en arameo en el párrafo, entonces para ilustrar un poco respecto al lenguaje. Este ser, cuando se encontraba en el estado pequeño, en ese momento en el cual estaba esa carencia presente, en la influencia del ego, del deseo de recibir, en lugar de trabajar sobre sí mismo, se abandonó respecto a esta influencia, se dejó dominar por ella, lo que primero lleva al pecado y luego al amor. Otro par de palabras aquí, Shema, que es nombre, pero de nuevo en arameo, y Dai, que se llama. Por el contrario, Memhei, que es hacia donde nos dirigimos, es el Parsus de Seiranpin en Calmón, es ya esta referencia también a Adán, a lo que es el relleno del nombre santo en lo superior, es el lugar a donde tenemos que ir hacia la corrección. ¿Qué testificaré y testificaré contra ti? Y te demandaré, me quejaré, y no más. Pero sin embargo, Memhei, que él, Adán, ¿qué te hizo a ti? Existe entonces, cuando uno está en esa posición respecto al deseo de recibir, está en una actitud demandante, quejándose, tal como ocurrió en el caso de Saúl, que también había sido mencionado. El propio Adán también, luego de haber pecado, se queja respecto a la mujer que le había sido dada respecto por el Creador. Hay una actitud en ese sentido, de estar en esa posición, luego que había cometido ese error. ¿Qué te hizo a ti? Dice, causa, produce, que es salir, huir desde el ángel de la muerte en ti hacia el mundo, al mar. Dice que esa intención lo hace huir hacia ese lugar. Luego Adán siente vergüenza cuando peca, huye, se esconde. Nota que tiene esa dualidad en él. Antes él había nacido con una cabeza y un cuello que estaba completamente corregido, que estaba en Atzilut, veía la realidad de un extremo al otro del mundo y no conocía esta sensación. Sabía, sí, que no tenía que comer de ese árbol, que no tenía que dejarse influir por esas fuerzas. No fue por ignorancia, sin embargo pecó, pero su cuerpo, había parte de su persona que no estaba corregida, que no podía resistir esa influencia, porque ese cuerpo todavía estaba en Briá y Yetzirá, y al hacerlo, solo sintió ese deseo de huir, se sintió desnudo, fuera de la presencia del Creador. Esta persona sale del 2x2, donde estaba protegido, donde estaba completamente en conexión, a un sitio en el cual siente la influencia del mundo. Al notar su desnudez, corrió hacia el mundo material, deseó ocultarse allí, escondido, intentando estar fuera de los ojos de nuestro Creador. Asegúrate de que Él es quien comanda, está comandando
el patriarcado sobre los hijos. Es una referencia en Shemot 25. Y se sorprenderá si actúa. Bueno, hay una palabra en arameo y después hay la referencia en Shemot 25 dice: no te postrarás ante ellos, ni los adorarás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que visito la inequidad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Sus padres en sus manos, pero también lo que son los trabajadores de Abba, del Padre, en sus manos, acerca del antepasado de esta mujer. Como está escrito, hemos aprendido. Y estar en el campo, y no hay campo sino abajo. El campo, el cuerpo, el lugar donde vive tu ser interior, es ese sitio que es ese deseo de recibir, pero allí es donde habita nuestra alma y es el sitio donde uno tiene que comenzar ese trabajo de retorno. Tú causas que un hombre, Adán, muera. Y tú causaste la muerte en vano, como está escrito, o hemos aprendido, en Jacob, desde donde con Esaú, y ellos pelearán en un hombre con él. Bereshit 32, 25. Has perdido esa oportunidad, has perdido el tiempo en esta encarnación. Luego dice, ¿desde dónde? En esa pelea que existe, está relatada en la Torá, cuando Jacob realiza esa lucha con el ángel de la muerte y toda esa pelea interna que existe dentro de nosotros mismos, acá está relatada. Está esa batalla que disputa entre el bien y el mal y que realmente ocurre dentro de cada uno de nosotros. El texto decía así: y Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta el amanecer. Como aquello que había en Caín y Abel, y eternamente, Netzach, Abel, hacia Caín, y él está desde otra citra, desde otra misericordia comprensible, que se comprime hacia arriba y no deseaba hacia el asesinato, la muerte. Bueno, esta lucha también se ve reflejada en estos dos personajes, en Caín y Abel. Abel siempre con la intención de dar, en ese lado derecho, Caín en una posición contraria, deseando recibir para sí mismo a cualquier precio. Había primero una palabra, Hamel, misericordia, y otras palabras en arameo aquí que estaban explicadas. Y este adversario o enemigo y asesinato, muerte, tú causas esto. Elevó, está escrito. Nuevamente una referencia en Proverbios 5:5 dice, tus pies caen muertos. La palabra de nuevo que usa ahora es adversario o enemigo, asesinato, muerte, que tiene una raíz también parecida a otras palabras que estamos usando acá. Tú causas, dice, Proverbios 5:5 dice, tus pies descienden a la muerte, sus pasos se acercan a la tumba. Los malvados no controlan la moral, sino que mantienen el odio. Está dando como varios pasajes de la Torá y varias pistas respecto a esta lucha y a las consecuencias de una cosa y otra. Ellos se mantienen escuchando solo su deseo de recibir, se alejan del Creador y de los preceptos. Como lo hicieron, y Esaú silenció a Jacob. Jacob, así como Abel y Esaú, y Esaí dice, debe ser Esaú, así como Caín. Y dijo, ¿qué es lo que has hecho? Etcétera. Este pecado que mataste a tu hermano y no lo cometiste excepto por lo que se llama Memhe. La palabra vos
esa voz que fue lo que fue escuchado, esa voz de, en este caso, por ejemplo, que Esaú prevaleció sobre Jacob. Respecto a Memhei, nuevamente recordamos, es una referencia por un lado a Adán, también es una referencia a lo que es el relleno del nombre Jabayá en el lugar de Seirampín, a ese hombre ya corregido. Siempre en toda la Kabbalah existe la dualidad, siempre se nos muestra las cosas que ocurren y existen las dos facetas, porque todo está en el libre albedrío de la persona. El hombre en cada situación puede elegir a qué Dios tiene como su Dios, quién quiere que lo gobierne. Entonces, esa dualidad siempre está presente para poder ver las consecuencias de una cosa y otra. En este caso menciona el pecado, es decir, el pecado de Adán cuando comió del árbol de conocimiento del bien y del mal. Todas las generaciones posteriores quedarían afectadas por el mismo. Hay consecuencias directas sobre esa persona, pero también hacia adelante, pasando por situaciones para ir corrigiendo lo que correspondiera. En el caso de trabajar correctamente, también podría pasar que se sumergiera más dentro de nuestro ego. Y eso fue en realidad lo que sucedió realmente. Se refiere al nombre en Seirampín, porque desde cada capa de nuestro ego siempre es un sitio para ascender a lo más alto, trabajando en forma pura en uno mismo. En este caso, al hacerlo desde este sitio, llegaremos al Parsut de Memhei Adam Kadmon. La raíz de la conducta de Esaú respecto a su hermano tiene origen entonces en el pecado de Adán. Son diferentes manifestaciones que fueron evolucionando en ese mismo pecado. Es bueno observar también que la palabra, que es una mem y una hei, es una pregunta, es la palabra qué, es decir, que es una de las primeras, o sea, la primera, perdón, de las 5 preguntas explicadas por Michael Pornar en Cábala para un manejo completo de la vida. Esa pregunta que es la primera para identificar qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que está ocurriendo. Estamos hablando de que esto es mi reacción. Tenemos que ver ese dominio desde dónde viene. Está tratando de identificar respecto a la carencia, al hecho de lo que está ocurriendo, el sitio desde el ego en el cual partimos, y ese Memhei tiene ese valor 45 porque nos da la capacidad para posicionarnos en ese lugar que está ya en Seirampín. Está en lo que nos va a ir hacia la corrección. En este caso, la respuesta va a ser mi reacción. Todo tiene que ver con reconocer que todo parte desde esa oscuridad, desde algún sitio escondido dentro de nosotros mismos, de nuestro ego, que es un trabajo propio, que es un trabajo personal, y es una conciencia desde donde podemos llegar, que llega desde Seirampín para mostrarnos, es una ayuda a nuestro creador que desciende cuando uno contesta esa pregunta desde ese sitio. Desciende por medio de ese paso. Y te he dicho testificado, y testificaré contra ti, decía también el Papa. ¿Qué es lo que se nos muestra? ¿De qué manera nos intenta transmitir ayuda? Por medio de un espejo. Esas situaciones testifican contra nosotros, son como ayudas, pero que nos ponen como cara a cara con los problemas, para poder ver reflejados nuestros egos. Cada situación en nuestra vida diaria, es un momento de corrección, y para ello siempre debemos cuestionarnos, siempre debemos aprovechar esas oportunidades. ¿Qué es lo que nuestro creador está intentando que logremos ver en ese momento? O sea, es parte, siempre son ayudas que vienen de él, y es nuestra tarea intentar aprovechar. Y ella te está demandando, es algo que se exige que lo tengamos que hacer. Estamos acá para retornar, es parte del objetivo de nuestra existencia, y es una demanda que tenemos que ir transitando. Y nada más. Pero, ¿qué es Adán? ¿Quién te hizo a ti?
causó que el ángel de la muerte te echara fuera para siempre. Esta situación va a chocar contra el ego, ejerce presión para que podamos reaccionar, llegar a lo profundo de la misma para intentar esta reconexión, o esa conexión correcta con nuestro Creador. Nada más ocurre, eso es todo, continuamente, en todos los aspectos de nuestra vida. Nos encontramos con situaciones que nos muestran diferentes facetas de nuestro ego, desde cualquiera de ellas, o desde todas, si es posible, o sea, si tenemos la conciencia como para ya trabajar siempre, siempre son nuevas oportunidades que se nos presentan en nuestro camino de retorno, oportunidades para liberarnos de la esclavitud de nuestro ego. Cada una de estas situaciones son oportunidades para corregir aspectos de la caída de Adán, luego de la cual el ángel de la muerte se hizo presente en nuestras vidas para vigilar cada uno de nuestros desvíos y acercarnos a la muerte cada vez que elegimos por un Dios equivocado. Y este es el control patriarcal sobre sus hijos, el control que hace el padre. Y se aclarará si tienen la escritura de sus padres en sus manos. Y un padre siempre cuida de sus hijos y lo controla para que no vayan por un camino equivocado. Y es severo en caso de que esto ocurra, para que noten las consecuencias y puedan corregir. Los padres, considerando a la Sefirot, son Josma y Biná, sus hijos son Serampin y Nupá, y estos cuatro constituyen la familia divina. Y de acuerdo a sus actos será distinguible si ellos siguen o no las leyes del universo. Ellos siempre tienen libre elección. Esto es algo siempre respetado. Pueden optar por nuestro Creador o por su ego. Ellos con sus manos construyen su propio destino. ¿Acaso se guían por lo que está escrito desde arriba para encaminarse a nuestro Creador? Lo cual solo ocurre por afinidad de cualidades. ¿Utilizan la enseñanza para corregirse y acercarse más a Él? ¿O no lo hacen y solo escuchan su deseo de recibir y es este deseo quien termina gobernando sus acciones? Pero, por lo tanto, esto fue: las obras de su padre estaban en sus manos. Desde Malkut, desde nuestro mundo de Asiá, con manos y pies, debemos volver a retornar para ir creando cada vez más esta afinidad de cualidades. Recordamos los 4 mandamientos: hacer, pensar, comunicar, sentir. Los 4 mandamientos deben estar alineados. El primero parte siempre desde las manos, de ambas manos. La mano, recordemos que se escribe como una yud y una dalet. Esa yud desde donde llega el estímulo, y tenemos que movernos a dalet para ir a esa unidad, colocar esas manos siempre hacia nuestro Creador, hacia en nosotros mismos, en Gesed y hacia Él. Sus 2 manos nos fueron dadas, derecha e izquierda, bondad y severidad, masculino y femenino. Solo trabajando con ambas podremos llegar a la línea central que nos comunica directamente con Él. Y sobre el abuelo de una mujer fue, como se dice, y será mientras estén en el campo, y no hay campo sino una mujer. La mujer causó la muerte al hombre y causó la muerte hacia Abel. El deseo de dar, como ya sabemos, es masculino, el deseo de recibir es femenino, independientemente del sexo físico que nos haya tocado oportunamente en esta encarnación. Y ambos son dados desde arriba, ambos son igual de importantes para que desde ellos podamos retornar a él. El campo, que ya fue mencionado, refiere a nuestro cuerpo, a nuestra vasija, a nuestro clima. ¿Qué es la luz sin un clima? No es nada, porque es algo que nos atraviesa, no la podríamos percibir. Sería imposible para nosotros identificar algo en ella, solo van a rebasarnos esas circunstancias, como que estaríamos rebotando en circunstancias que no podemos sacar nada de provecho. Solo en el masaj, en una pantalla que construimos para oponernos a ese deseo de recibir, algo va a rebotar, y ese rebote
es consecuencia de nuestro trabajo, deja impresiones en eso que se opuso a ella. Esa luz empieza a ser percibida por el rebote. Esas impresiones sí son perceptibles, absolutamente. Porque ahora hemos generado huecos en nuestra estructura para que la luz pueda comenzar a estar presente de alguna forma y pueda darnos un poquito más de conciencia respecto a la verdadera realidad, pueda ayudarnos a ser un poco más libres en la oscuridad de la esclavitud de nuestro ego. La mujer, que como mencionamos, es ese deseo de recibir, cuando uno se entrega a este deseo, causa la muerte del deseo de dar, porque ambos no pueden ocupar el mismo lugar, no se puede servir a dos dioses. Ellos ocupan el mismo espacio físico, pero solo uno de ellos puede vivir instante a instante. O estamos con Hashem, o estamos con nuestro ego. La guerra, la disputa interna, es efectuada momento a momento. Uno causa la muerte al otro. Si uno está presente, es porque el otro en ese instante no existe, está muerto. Todo nuestro trabajo es incrementar cada vez más los instantes de conexión con nuestro ego, lo cual equivale a estar cada vez más conectados a la vida y entonces alejados de la muerte. Y lo contrario también es cierto, cada vez que elegimos por nuestro ego nos estamos acercando un poco más cada vez a nuestra muerte. Después menciona de nuevo a Abel, quien representa esa conexión con Hashem, que falleció a manos de Caín, al igual que ocurrió también con Adán y Jabá. En ese caso, el deseo de recibir resultó victorioso, generando esas cáscaras para corregir, más cáscaras a corregir para futuras generaciones. La palabra Abel, además, ya habíamos visto en otro texto que significa vapor o respiración. Está conectada entonces con una conexión con ese aliento divino, aquello que es imperceptible y que nos da vida, lo cual solo existe en la conexión con Hashem, ya que solo Él puede dar y puede dar esa vida y desde ahí que esa vida llegue a toda la creación. Como se dice en Jacob con el pastor, y de Esaú y un hombre peleará con él, como si fueran Caín y Abel, y eternamente victorioso Abel sobre Caín. Bueno, de nuevo, o sea, menciona siempre diferentes personajes, o Adán y Jabá, o Abel y Caín, o Jacob y Esaú, cambian los momentos, las cáscaras que se van construyendo a lo largo del proceso. El origen es siempre el mismo, existe esa dualidad del ser humano, habrá que lidiar con ella hasta que se purifique en sí mismo en todos los aspectos que lo alejen de nuestro creador. El bien siempre prevalecerá sobre el mal, eso es algo que es el final del cuento, por decirlo así. Ahora puede demorar mucho, puede demorar poco. Toda la creación fue construida por nuestro creador y tiene esa intención en ese deseo original de retorno. Él desea siempre dar a toda esa creación para que eso se ejecute lo antes posible. Esa es la fuerza que dirige al mundo y que además pone a... Bueno, estábamos un poco acá leyendo, decía, diferentes actores, estábamos hablando siempre respecto a esa lucha que hay entre el deseo de dar y el deseo de recibir. Decía, el bien siempre prevalecerá sobre el mal, eso está contemplado desde el origen. La creación fue construida por nuestro creador y él siempre tiene esa intención de dar y siempre va a estar intentando brindar su ayuda para que eso pueda ocurrir lo antes posible. Esa intención de retorno está construida de esa manera. Cualquiera sea la faceta del ego que nos esté dominando, con la que estemos trabajando, siempre ese deseo de recibir está presente, pero también hay una intención en lo profundo para retornar, y tarde o temprano va a fallecer en ese intento y va a terminar retornando hacia la vida.
Y está del lado de la misericordia, Rajamín, que lo perdonó y no quiso matarlo, y un adversario, un enemigo. Este es, y lo mató, y la mujer causó esto. Sobre ella está dicho, sus pies descienden a la muerte, y en sus celos lo mató a él. Hay una palabra acá que significa levantarse, pero que también significa adversario o enemigo. La mujer, siempre estamos hablando del deseo de recibir, es una característica interna que está en cada uno de nosotros, y cuando uno tiene esa característica como la fuerza que lo guía, va a ir hacia esa muerte. Los pies de Malkut están en nuestro mundo material, nuestro mundo físico, los 5 sentidos. Mientras permanezcamos gobernados por ellos, solo nos alejaremos de la vida otorgada por Hashem, nuestro creador, nos acercaremos a la muerte. Atrapado por la influencia del deseo de recibir, que anuló completamente su conexión con Hashem, asesinó al deseo de dar, ya que, como comentamos anteriormente, ambos no pueden vivir en ese mismo espacio porque no se puede servir a dos dioses. Bueno, y acá termina y están las páginas, o la página, mejor dicho, original del texto. En realidad esto eran anexos. El texto era más corto, estábamos leyendo el final de los anexos del capítulo 3, que eran páginas. Estamos acá al final. Voy a parar. Bueno, cambiamos de capítulo, ya nos acercamos casi al final de lo que es la puerta 50, nos falta el capítulo 2 y el capítulo 1. Está puesto como título en este capítulo 4 partes del cuerpo. Hay una sigla, que es una Aleph, una Resh, una Mem y una Ain, que refieren al fuego, al aire, al agua y al polvo, como esas 4 partes que constituyen ese cuerpo. Dice, sepa que el cuerpo humano material se divide en 4 partes, que son fuego, aire, viento, agua y polvo de la tierra. 4 elementos en la naturaleza: Eish, Ruach, Ma'in, Afar, fuego, el aire, el viento, el agua o el polvo de la tierra, los 4 elementos básicos del mundo. 4 humedades, dice también. 4 humedades y habla de colores: blanco, rojo, verde y negro. La mayoría, la esencia de ellos son Briá, la creación, asociado al pulmón; pesados o el hígado; amargos, o que también es una referencia a la vesícula biliar; y el vaso, como se menciona en el Zohar y en Tikkun. Dice, humedades, acercamientos al agua de la Torá. Torá, como ya sabemos, es esa agua que está en esa misericordia del Creador para poder retornar hacia Él, y esas intensidades de ese acercamiento o esas cantidades de agua están manifestadas con esta representación de colores y también con diferentes lugares. Dice, la palabra esta que está dentro de humedad, que es una lamed y una het, también significa fresco o verde, reciente, húmedo, humedecido. También es seco, lo cual implica que es un concepto cabalístico desde que desde un extremo se llega al otro. Es un trampolín al que hay que llegar para que desde ahí uno puede llegar a lo más elevado. También habla de vigor o de lozanía. Hay algunas referencias allí desde la Torá donde están manifestadas estas palabras con uno u otro concepto. Entonces, estos colores están relacionados a la fuerza para acercarnos al Creador que tenemos en determinadas situaciones. Luego menciona una palabra
que también significa luna o bloque de construcción. Estoy dando distintas traducciones que tienen que ver con el significado de esta palabra. También es un queso de leche de cabra y también refieren al color blanco. La palabra laván, que en este caso termina con una G y está en femenino. Presente en la mayoría de ellos. Es ese color blanco, sin la G final, que es el elemento femenino. Es como un blanco femenino lo que está por allí. Ese laván con una G. Masculino y femenino ya sabemos que tienen esas intenciones respecto al dar y al recibir. En este caso está representado en la unión de ambos. Esa luz blanca que ha llegado al destino, que se ha incrustado en una vasija, y ya brilla en forma perceptible desde el fondo de la misma. Y lo mismo ocurre con el resto de los colores. Por ejemplo, dice el color que es el color rojo, que es Adón, pero tiene una G final, es como un Adomá. Y lo mismo pasa con el color verde, que terminaría en Uf, pero en este caso también termina con una G final. Y también esta palabra, en realidad, respecto al color verde, con una Bab dentro, significa escoria o agua estancada o pátina. También son referencias a como lo que implica lo contrario para poder identificar, y uno sabe que siempre luego en la intención puede moverse hacia un lado o hacia otro. En este último notamos que cierta luz, al reflejarse dentro de un clip, puede verse como algo no muy luminoso. Hay cierta luz que está allí, pero desde un punto de vista intelectual tradicional, puede verse de otra forma, pero desde el punto de vista de la Kabbalah, como ya sabemos, siempre las cosas que ocurran, aunque parezcan malas, como quien dice, siempre son ayudas, siempre es parte de eso que nos están mostrando situaciones que existen y por lo tanto tienen que ser trabajadas, tienen que ser digeridas en nosotros y procesadas para acercarnos hacia el Creador. Esa dualidad es parte siempre de lo que ocurre, ambos siempre existen juntos, esta dualidad o esas fuerzas siempre están pegadas porque estamos en esa situación, el estado más bajo y el más alto, porque solo desde uno podemos llegar al otro, solo desde lo más bajo se llega a lo más elevado. Y lo mismo también ocurre con el color negro, que expresa que el color negro es una Shin, una Het y una Resh, y en este caso tiene una Baba adentro y termina en una Hei final. Dice, esta palabra también tiene ese elemento femenino y esa Baba interior. Está incluida también, al considerar la Bab final, esta otra palabra que significa enojarse o molestar, o sea, cuando se incluyen las otras letras es como que también nos dan características de los otros aspectos que están implícitos en la palabra y que son parte de ese proceso. También en su raíz de esta palabra está la palabra agujero, que es una G con una resh, lugar pequeño, cuando sacamos la letra G. Hay como cierta ilustración respecto a algunas formas que aparecen en estos colores, de la forma como están manifestados en el texto, con esa G final y con esas babas a veces adentro, para dar como más ampliar un poco el panorama respecto a lo que implican cada uno de ellos, y recordar que esa dualidad siempre está presente. Dice la esencia, la parte principal de ellos. Acá me quedó algo puesto que no lo llegué a hacer, creo. No sé hacer un cuadro, que no lo llegué a hacer nunca. Me quedó puesto acá como referencia. Dice, la esencia, la parte principal de ellos, la luz en sí. ¿Qué es la luz si ella no está dentro de un clima? Bueno, eso lo comentamos ya en el texto anterior, no es nada porque no se puede llegar a experimentar. Es un estímulo que el Creador
nos hace, o es una situación que nos presenta, pero uno no la pudo procesar correctamente y esa situación nos atravesó y no hubo nada como ganancia por haber hecho un trabajo allí. Que todavía no ha llegado a acercarme en nosotros esa luz. Entonces es como que no la detectamos, es como que no existe la luz, en realidad. Parece como que esas situaciones están allí, son fuerzas externas y dominantes. Uno no logra ver más allá de lo que está ocurriendo y toda la realidad y toda esa ayuda pasa desapercibida hacia nuestros ojos. Bueno, voy a obviar esta oración que dice acá arriba, porque el cuadro no lo dice. Y dice, hay una... ¿cómo que se llama? A ver si lo hicimos abajo. Hay unos párrafos que hablan como con más detalle respecto a los colores y también con la referencia que da en el texto que también lo relaciona con las partes del cuerpo. Entonces, comenzamos con el color blanco que es una lamed, una bet, una nun, y bueno, eso sería el blanco tradicionalmente, pero acá también hay hey, y acá entonces también refiere a la luna, o a un bloque de construcción, a ese queso de cabra, presente en la mayoría de ellos, siempre el color blanco está como esa referencia. Mencionaba el texto que hablaba de briá, o sea, también significa saludable, cuando uno quita la G final, sano, serio, sustancial, fuerte, sólido, robusto. También hay una mención a lo que puede ser gordo o obeso. Dice, gordo porque está lleno de luz, dice entre comillas. Respecto a los órganos del cuerpo, al incluir la Hei final, es decir, cuando se traduce que en luz que está dentro de la vasija, vemos la palabra pulmón que aparece dentro de esa palabra, dentro de esa briá, aparece una resh, una alef y una hei. La palabra pulmón está en la palabra precedida por la letra B, que es en, y donde falta la letra yu. Entonces es en el pulmón donde entra una yud que está dentro, la esencia divina de ese creador, este aliento divino que entra al cuerpo por medio de la respiración y se aloja en los pulmones y está en ese bloque de construcción, en ese color blanco y en esas características que mencionamos primero. Luego menciona el color rojo. El color rojo está referenciándose a lo que es el hígado. Dice que también significa, esta palabra, pesado, masa, dificultad, fuerza de gravedad, peso, son todas otras referencias a lo que es este órgano, el hígado. El hígado es el almacén de la sangre en el cuerpo, y hay una referencia a lo que es el rojo. El sitio donde se ha acumulado y de ahí además es el órgano más grande, más pesado de todo el cuerpo físico. Es precisamente por esta sangre donde notamos el vínculo con el color. La cualidad en medicina china de lo que es el reino que está este órgano de la madera es la ira, cuando nos hierve esa sangre, como quien dice. Entonces llega al cerebro, nubla nuestra comprensión de la situación. Una persona en estas condiciones enpolarizada queda roja, al igual que Esaú, que se comentaba en la Torá, tenía ese color, también esa característica de ira. También está relacionada con otra palabra que ya es una característica buena, como una consecuencia cuando uno hace el trabajo correcto, que es tener honor. Luego vemos el color verde que está también como una característica negativa respecto a esa escoria o agua estancada, como referencia respecto a la vesícula biliar o al sabor amargo, y que se encuentra en la esencia de esa palabra al quitar esa hei final. El color amargo que en realidad es solo la mem con la resh. Y por último, el último color que expresa, siempre referenciando a esas 4 manifestaciones, como quien dice, el color negro, dice, el color negro además es la palabra het, resh, hei,
Está también incluida, cuando consideramos esa palabra, y habla de enojarse o de molestar. También está en su raíz, está ese agujero, ese pequeño lugar cuando aparece la letra G. Respecto a lo que es las referencias, habla del vaso. Observación, la palabra rocío, que están formadas por las dos primeras, por la primera y la última letra de esta palabra, una tet, perdón, y una lamed. No veo de qué palabra estamos hablando. Ah, de la palabra vaso, perdón. La palabra vaso es tet, het, bab y lamed. Si tomamos la primera y la última letra, o sea, una palabra que está incluida dentro, pero aparte son las dos puntas de la palabra, vemos que se forma la palabra rocío, es decir, la cáscara que cubre esa esencia que está adentro. La palabra ese rocío es como una cáscara que tiene adentro algo. El rocío es la humedad del aire que se condensa, que forma esas gotas por disminución de esa temperatura, cuando hay un contacto con el frío, respecto a la definición del rocío físico, como dice, en lo más concreto de esta humedad de las cuales estamos hablando. Es la más cercana a nuestro mundo, es la que está relacionada a Malkuth, al color negro, la tierra, a lo que es ya más visible, como quien dice, en la manifestación del cuerpo, lo cual llega a materializarse mismo como agua concreta en ese rocío, debido al frío, debido a la falta de calor. Está asociado a ese color negro que ya sabemos refiere a Malkuth. En medicina china también hay una referencia porque el vaso es el órgano de lo que es la tierra que es ese elemento que construye todo lo material. O sea, es el polvo que forma el cuerpo físico, y también en medicina china hay una relación respecto al órgano que gobierna ese reino, es el vaso, y está acá en Kabbalah relacionado con este color. ¿Qué es lo que hay en el interior de la palabra rocío? Vemos que rocío en ese vaso está afuera, es como algo que tiene como algo dentro, y es una het y una bab que están adentro. Entonces vemos un poco esa palabra interna. Dice, esta palabra no le encontramos traducción, pero vemos que tiene un valor numérico que es 14, es un 8 más un 6. Entonces, ese valor numérico nos hace recordar a lo que es la mano, que también tiene ese valor numérico 14, y de hecho es el número 14, pues una yud y una dalet. Entonces, no sabemos bien qué es, pero tiene como el mismo acercamiento al creador que lo que es una mano, esa mano que tiene 5 dedos, esas 5 geburot, por ejemplo, que son la esencia para llegar al creador, la esencia para llegar al fondo de la carencia, de ese mayor dolor o placer para conectarnos con lo más elevado. Estas carencias tienen esta cobertura exterior de rocío, de esa agua fría, condensada. Exteriormente son sentidas como severas, estamos hablando de que es una manifestación en nuestro mundo, está como bien visible, pero al mismo tiempo encierran algo que nos da capacidad de retorno, una luz más elevada que todo eso que existe. Van a estar siempre las chispas divinas que tienen que ser reveladas en ese interior. Eso está escondido dentro de toda esta estructura para poder llegar a la corrección final, al martirio. Ese número 39, aparte que está implícito en la palabra rocío, también tiene dualidad, pero por un lado es, si uno mira como lo que conecta con el creador desde allí, es la cantidad de libros que tienen toda la enseñanza, todo el Tanaj, y también el nombre santo que es Havaya Ejad, o sea, la unificación con ese nombre, o poner esas dos palabras en conjunto, que también es un nombre santo, llega a ese valor de 26 más 13, que es 39. Cuando se llega a una unión con el nombre santo, y eso se expresa a través de manifestar esas 13 cualidades de misericordia, todas esas cualidades se expresan en ese estado que uno puede llegar como a llegar hasta ese lugar cuando uno trabaja desde allí, que es el sitio más bajo, es el color más oscuro, por decirlo de alguna manera, ese color negro, pero también es el que es el sitio en el cual tenemos que arrancar.
Dice, ¿por qué estas 4? Sigue hablando de ese número 4 y sigue, va a dar como varias características. Recuerden que este texto empieza hablando de 4 manifestaciones que existen en ese cuerpo y está dando como diferentes pistas al respecto. ¿Por qué estas 4? Mi división de mi alma nefesh. Y es en esta misma alma animal que se visten de Bush, se visten las cáscaras, clipot, del cuerpo. Esa alma animal, ese nefesh ha behemot, no sé cómo se pronuncia bien, de cada ser humano, está dividida en estas 4 partes que fueron mencionadas anteriormente. Dice a continuación, en el secreto de la buena inclinación y la mala inclinación, que ha sido mencionada ya en otras partes de este texto, y que acá es mencionada nuevamente, Yetzer HaTov y Yetzer HaRa. Y es desde estas vestiduras del cuerpo que se viste Nefesh desde otros actos, acciones, hechos, trabajos, que no disfruta y se alimenta de la exterioridad, y se llama entonces alma animal. Todas esas acciones que transcurren, uno tiene que ir a un ritmo que puedas procesarlas con alegría, uno tiene que notar cuando se disfruta o no se disfruta en las situaciones, porque eso es una manifestación clara de cuál es la fuerza que nos está gobernando en ese momento. La conexión con el Creador siempre es vivida con alegría, sea la situación que sea, aunque sea una situación mala, tiene que lograr procesarse a un ritmo, digerirse de tal forma de poder transitarla con alegría, porque eso es una muestra clara de que uno lo está haciendo correctamente. Todas las acciones que transcurren en el mundo hay que vivirlas con ese disfrute, con el disfrutar permanentemente, estar vivos, el disfrutar esas oportunidades constantes para poder conectarnos al Creador, para poder corregir algún aspecto de nuestro ego que estaba escondido. Y hasta ahí, hasta ese momento lo desconocíamos. O sea, a veces hay como algo que nos saca de ese foco porque nos agarra por sorpresa, pero tenemos que volver a hacer las prácticas y estar en ese trabajo lento a un ritmo en el cual podamos digerirlo de esta manera. Si esta alegría, este disfrute no está presente, entonces es lo que comenta el párrafo, que no se disfruta, entonces estamos en esa situación que estamos gobernando por nuestro ego, estamos generando clipots sobre nuestra alma, esto alimenta esa parte externa del cuerpo, el ser exterior, que es llamada alma animal. Pero a través de esas vestimentas de la mala inclinación, del Yetzer HaRa, que la sobrepasan, que van creciendo en ellas, y desde esa suciedad en ellas, y desde el sacrificio en ellas, en esa turbiedad, opacidad o nubosidad, y la levadura, ese crecimiento que hay desde el mal, desde esa alma animal. Todas esas características tienen esa entrega o ese abandono hacia el deseo de recibir, porque es algo que es como que se retroalimenta y va creciendo. Solo uno puede, en esa fuerza de voluntad, oponerse por sí mismo, porque si uno se deja estar es como que te va atrapando cada vez más. Esta mala inclinación comienza a generar presión a la persona, a tal punto de no dejarle más opción que tener que trabajar para sí mismo. Eso también es otra consecuencia, porque lo va acercando tanto a la muerte que lo deja como con la única chance de querer volver hacia lo divino. Esto, esa opción, es lo último que cada ser humano realiza. Uno siempre trata de buscar otros caminos antes de elegir el verdadero, por decirlo así. Siempre se buscan otras opciones, otros caminos externos, antes de comenzar a realizar un trabajo sincero en nosotros mismos. Pero todos estos desvíos van generando presión, se van acumulando cáscaras cada vez más pesadas, que en determinado momento solo ansiamos partirlas y cambiar la situación.
es el momento en que logramos vislumbrar nuestra maldad. Uno no ve lo malo que es hasta que logra empezar a hacer un camino serio en sí mismo. Porque uno logra entonces ver la bondad del Creador hacia la distancia, ve como una luz muy lejana, y ese es el comienzo de este trabajo en Kabbalah. La palabra esta que está mencionada acá, que es suciedad, que es una lamed, una kaf, otra lamed y otra kaf, es lamed kaf, lamed kaf. Es decir, estas capas de clipot que vamos acumulando alrededor de nuestro ser real, por optar una y otra vez por nuestro ego en lugar de nuestro deseo de ir hacia el Creador. Entonces, ¿cuál es la solución para generar un cambio? Y bueno, está en esa misma palabra, en realidad, porque mirando esa palabra, vemos que esa palabra, si la dividimos en unidades más simples, hay una práctica de Michel Pornal que habla de dividir las cosas en unidades simples para poder comprenderlas mejor. Por ejemplo, si uno, en este caso, si lo aplica directamente, vemos que desde esta palabra que es suciedad llegamos al Lejá, o sea, a la tercera para allá de toda la Torá, en el cual nos habla del viaje de Abraham, de cuando Abraham es llamado por el Creador y emprende un viaje hacia la tierra prometida y comienza todo este camino, todo este trabajo de ir hacia ese Creador. Él descubre eso y comienza esta trayectoria. Es el viaje que debemos recorrer hacia el interior de nosotros mismos y parte de esa suciedad, cuando esa suciedad se quiebra y entonces se convierte en un camino nuevo, y es un camino de retorno y que no habíamos hecho antes, pero en realidad es lo que en algún momento tenemos que empezar a hacer. ¿Cierto? No nosotros que ya estamos intentando recorrerlo, sino cuando las personas están todavía en etapas previas. Esa tercera para allá, entonces, dice, porque no existe otra manera que conectar con nuestro Creador. Toda esa búsqueda siempre es interna, cada vez más profunda dentro de nosotros. Existe una práctica, bueno, esto es lo que estaba mencionando recién, existe una práctica de forma que habla de que cuando uno tiene una duda, y bueno, en esas sociedades, porque hay dudas también, porque es un aspecto que no está claro, está como contaminado, para poder distinguir qué es lo que pasa en la situación hay que dividir esa situación. Hay que dividirlas en unidades simples, en cosas que se contesten como sí o no, en unidades básicas, y ir contestando esas preguntas respecto a la situación y contestarlas respecto a nuestro real objetivo en nuestra vida. O sea, uno tiene que dividir la situación y hacer preguntas con sí o no respecto a nuestro real objetivo. Y eso nos va a ir aclarando de para qué está esa situación y qué es lo que tenemos que realmente hacer para poder transitarla en función de ese objetivo. Esas respuestas son solo para ser contestadas según las leyes del universo. O sea, si eso que estamos diciendo está de acuerdo con las leyes y con nuestro objetivo de retorno, va a tener que ser un sí, si no, va a tener que ser un no. Eso solo es posible cuando uno está en ese camino de observarse a sí mismo, de agarrar cada aspecto en una situación, y si esa situación es compleja, lo separa. En el problema complejo está esa suciedad, está ese aspecto que uno no logra distinguir una cosa de otra. Pero si uno divide el problema, uno empieza a hacer esa separación de esa suciedad, el problema complejo de esa suciedad que nubla esa visión, va a convertir a la suciedad en ese Lejá y va a ir internamente hacia la solución. También hablaba de turbiedad, de opacidad, o sea, da como varias sinónimos o palabras. Estas otras palabras no están analizadas, pero se podría quizá también ir a las letras que forman las palabras para dar más información de lo que trata. En este caso siempre son como nuevas características que nos dan más información respecto a esa falta de claridad, falta de transparencia. También la palabra levadura, ¿no? Levadura que, recordemos, está asociada a lo que uno no tiene que consumir en pesas, ese pan que uno consume que no tiene levadura, porque ese fermento es lo que hace que ese ego crezca.
esa mala inclinación se realimenta a sí misma, y si uno le presta atención y está como en ese vínculo hacia prestar atención a esas fuerzas, va a estar dirigiéndose hacia esa parte animal y generando más. Dice, porque también está incluido desde lo bueno y lo malo, e inevitablemente el alma estará en escoria y en pecado. Muestra cómo se escriben ambas palabras, la palabra escoria y la palabra pecado. Dice, porque la comida en ellos, la comida es masón, no, la comida no es masón, esto es en ellos. Dice, bendición de los alimentos. Dice, sin embargo, los alimentos, acá cita la palabra alimentos, los alimentos malos que en la buena inclinación superan los 4 fundamentos, los 4 yesodot, que son el alma animal en sí misma. Entonces, no solo aclaran, descubren, cuestionan el derecho, el crédito, la virtud, la buena acción de la sangre. La sangre, que es una Dalet y una Mem. Bueno, unos comentarios. La palabra masón está al principio puesta, dice, porque la comida en ellos, y habla de esa palabra que es una oración también que se hace cuando se bendice esos alimentos antes de comer productos horneados hechos con harina, se hace esa oración. Dice, menciona los 4 fundamentos, 4 yesodot, esos 4 elementos básicos del alma. El alma animal del hombre, que es ese tercer nivel del alma del hombre, que está explicado en el capítulo 10. Ahí habíamos visto las diferentes fases de esa alma del ser humano. Había una fase más cercana a lo que es el mundo mineral, una fase más de crecimiento y vegetal, una parte animal y una parte que ya es ser humano en sí. Acá habla del alma animal de la persona, el nefesh ha-benyot. Los 4 elementos mencionados son estos 4 elementos de la naturaleza que estamos viendo cómo se van desarrollando. Esh, o sea, el fuego, el ruach, el ma'in y el afar, fuego, aire, agua y polvo de esa tierra. Estos elementos por sí mismos no purifican la sangre, no la aclaran, cuestionan. Es necesaria esa intención, la intención correcta respecto a Shem, para que se purifique esa situación y esa sangre y haya más vida en la persona. Para que este proceso de limpieza sea efectuado correctamente, esa vida viene solo desde el Creador. Esta intención de conectarnos con lo divino es la que determina que la sangre sea pura y no pecaminosa. Y por lo tanto, luego no vaya, por ejemplo, a producir enfermedades. El verbo expresado aquí, que es una bet, una resh y una resh, es el verbo virur, desde ese encontrar, purificar, son sinónimos, y esa purificación, esa claridad, solo es posible cuando uno va, ya sabemos, a lo profundo de ese dolor-placer, y de ahí intenta conectarse con la única fuente de vida que existe, para encontrar entonces una nueva profundidad de donde va a haber más chispas de luz para ser rescatadas. Esa palabra vidur, que es purificar, saber, limpiar, seleccionar, es mencionada muchas veces en la Torá. Hay algunos ejemplos aquí de lugares donde están mencionadas, Ezequiel 18, Ezequiel 20:38, sacar en limpio, elegir, buscar, corregir, selecto, elegido, escogido. Pero también las recordamos cuando vimos las letras. La letra Bet había sido elegida para crear el mundo y tenía varias características. Y una característica que tenía, aparte de brindar misericordia por igual a todos en
esa creación, era que ella lograba identificar lo bueno de lo malo, hacer esa separación. Lograba hacer la separación, entonces era una característica fundamental para poder hacer las cosas bien y de poder elegir correctamente. Es una característica de esta letra B que le es asignada a esa creación del mundo y era la única que tenía esa claridad, ese discernimiento para seleccionar entre lo que es bueno y lo que es malo. Y por último menciona todas esas purificaciones. Bueno, estábamos comentando un poco este último párrafo y al final hablaba del derecho, esa buena acción de la sangre. Se hablaba de aclarar, de esa purificación y de cómo eso termina afectando no a lo que es la sangre de la persona. Esa palabra, la palabra sangre, empezamos a observarla también un poco en las letras que la forman. Vemos que por un lado tiene el valor numérico de Mad, o sea, tiene el valor numérico 44, es una Mem y una Dalet, o sea, no solo el valor numérico, sino que tiene las mismas letras, lo único que están al revés, pero tiene las mismas letras que esa luz que llega como retorno. Una está en un sentido y otra está en el otro. Es el Mad, ya sabemos que es una luz, es una respuesta que llega de arriba hacia abajo. Es algo que viene del cielo hacia la tierra. Y esto es como algo que está en el cuerpo y va hacia arriba. Está al revés. Está como cuando nos elevamos nosotros hacia el Creador. Es un aspecto de Mad, por decirlo de alguna manera. En Mad, la respuesta viene desde nuestro Man, cuando nos elevamos hacia el Creador. Primero aparece la Mem, luego la Dalet, primero Gesed de Serampín, y luego vamos a Gesed de Binah. Esa es la palabra en lo que es Man. En Mad, perdón, sería. Solo a través de Gesed podemos llegar hasta él. Solo desde este Gesed llega la luz superior. Estamos viendo que las letras que forman la palabra Mad y también la palabra Dam, que es sangre, son las dos características de Gesed que están en el cuerpo. Hay algunas sefirot que están 2 veces y algunas sefirot que están 3 veces. En particular, Gesed está solo en Seirampín y en Binah. Y en este caso, esta palabra tiene solo esas 2 letras. Tiene Gesed y Gesed. Un nivel más puro y un nivel un poco menos puro, pero siempre Gesed. Y Gesed es lo más alto en el cuerpo. Y Gesed es la conexión con la cabeza, la conexión con lo divino y la conexión desde donde llega la luz. Es a través de esa conexión que el vínculo existe. Solo a través de Gesed podemos llegar hasta él cuando nos ponemos en sus manos, nos hacemos lo suficientemente pequeños en nosotros mismos, abandonamos por completo ese deseo de recibir y nos colocamos allí. O sea, y entonces llega esa luz superior, cubierta por Hasadim, porque esa luz sabemos que no puede ser recibida en forma directa, siempre tiene que estar cubierta por ese Hasadim. Y esa palabra sangre, entonces, que tiene esa luz escondida, lo vemos claramente en las letras que la forman. Muestran esos 2 niveles de Gesed, primero uno más elevado, luego otro más terrenal. Está en el sentido de esa respuesta, esa luz está transcurriendo a través de esa sangre en el cuerpo, y se ve en la palabra porque ese Gesed es lo que lo vincula. Primero llega a lo más puro, luego se va densificando, se va acercando a la tierra. Esta sangre es una representación de esa luz en el cuerpo. Y ella aparte la va a transportar, como hace Gesed, porque Gesed no recibe esa luz de Binah para sí misma, la recibe para distribuirla. Ella es como la cabeza del cuerpo para que a través de ella se distribuya en todo el cuerpo y vaya llegando hasta Malkut, que es quien más la necesita, hasta la célula más lejana. Y eso mismo es lo que hace la sangre en el cuerpo, en forma física. Es una distribución de esa vida, es una distribución de esa luz, de ese alimento que viene de esa luz superior, desde el alimento físico que trae, de esa luz
y alimento en la respiración, a través de la oxigenación, en todos los procesos que ya conocemos que la sangre hace, pero además, acá vemos que también hay un transporte de luz divina a través de ella. Esa luz se distribuye entonces en toda la estructura con esa ayuda de ese transporte ya en lo que es esa manifestación como una forma de agua, por decirlo de alguna manera, porque es una característica líquida, y es esa agua que es de la Torah mismo y del Creador mismo, y hacen esa distribución en el cuerpo. Esta luz, que es lo más alto en Seirampín, es la sefirá más alta a la cual podemos acceder dentro del Son, y además, recordando lo que hablábamos hoy respecto a la Ejá, es la luz que aparte representa a ese primer momento en el cual un ser humano parte hacia el Creador. O sea, es la manifestación de lo que fue manifestado por Abraham, primero de todos los patriarcas, que en esa bondad absoluta él se dirigió y arrastró, guió al pueblo hacia esa tierra en esa búsqueda. Esta sangre entonces debe estar pura, debe lograr transmitir esa luz, por decirlo así. Y también vamos a ver de que, bueno, eso también depende de esa intención, de que eso logre estar puro o no, porque todo está en ese ser humano también que la termine contaminando. Para poder alimentar correctamente al cuerpo físico, la estructura física, que es la estructura física, mental, emocional, a ese lugar donde vive el alma de la persona, tiene que ser pura. Y existe esa luz allí, pero esa luz quizá no se transmita correctamente si está contaminada. Para eso es que debemos realizar ese man, porque va a llegar un mad como consecuencia, y ese mad está en la sangre mismo, porque vimos que tiene las mismas letras. Es el mismo concepto. Porque cuando no ocurre, vamos a ver que estamos en el ego, y ahí va a estar ya manifestándose en diferentes formas, incluso con esa contaminación de pérdida de luz necesaria. Y el resultado, como ya sabemos, va a ser la muerte. Recordemos además, como situación adicional o como característica adicional, lo que eran los procesos de ego, man y mad en lo que son estas dos letras, o sea, en las dos características de lo que es Gesed, o sea, las referencias directas a esa sangre que estamos viendo es las manifestaciones de Gesed, que son la letra Men, la letra Dal. Entonces recordamos, respecto en el camino de las letras, cuál era lo que tenemos que hacer para que la sangre esté pura, por decirlo de alguna manera, o lo que nos va a llevar a una impureza, nos va a llevar a algo que va a terminar produciendo enfermedades, etc. Bueno, la letra Mem, recordamos que es la que sostiene a Melech, o sea, es la que dirige al rey. Es la letra que gobierna a ese rey. Y para poder hacerlo, tiene que estar poniéndonos siempre en sus manos. Esa característica de Gesed es la que hace que el rey se mantenga en ese trono, gobernando correctamente y distribuyendo la luz hacia el rey. Es necesario esa característica de ponernos en sus manos entonces. Cuando uno no confía en esa misericordia del Creador, uno se aleja, uno no se pone en esas manos, uno se cree en sí mismo como independiente del Creador, corta esa confianza por voluntad propia, eso contamina esa sangre, porque eso es un aspecto de ego en Gesed, es un aspecto de ego en Men, el no ponernos en manos del Creador, básicamente a nivel ya del cuerpo, a nivel de Seirán. La consecuencia que había en lo que es Seirán era justamente la llegada de la luz, así como ese Mad estaba directamente llegando desde lo superior como una luz, en este caso la luz que llega sobre Seirán tiene Ruach, y ese Ruach llega como una consecuencia cuando nos ponemos en esas manos correctamente, y ese rey gobierna entonces en ese trono en forma correcta, y lo hemos visto también en la forma de la letra Men, como ella distribuye, como ella tiene un agujero abajo, tiene como un reservorio en esa capacidad hueca adentro y una apertura hacia abajo para que pueda distribuirla a todo el cuerpo. Luego vimos la letra Dalet también en esas características de Gesed, y nuevamente llegamos a esa característica de ponernos en sus manos, pero mucho más profunda, mucho más hasta cualquier situación, hasta el último paso,
hablábamos de llegar hasta las lágrimas, en esa puerta de las lágrimas que implicaba esa teshuvá completa, de un arrepentimiento sincero y de no volver nunca hacia atrás, independientemente de la situación, de llegar hasta las lágrimas para pedir al Creador desde nuestro mayor dolor, hacernos pequeños, transparentes, humildes. O sea, es la misma característica, porque estamos en la misma sefirá, estamos en un nivel más interno, más puro, más directo, más ya como en el último paso de ese vencer a nuestro orgullo y ponernos en manos del Creador. Nuevamente el ego de Dalet es parecido al de Men, porque es la misma sefirá. Habla de dejar de confiar en él, de dejar de hacernos pequeños, y hablaba de caer en el orgullo, recordando lo que era el opuesto a lo que era la letra Dalet, que era la letra Resh, que tenía esa característica ya de ser pobre y orgullosa, y es como una característica que tenemos que lograr identificar, porque nos va a estar contaminando a nuestra persona, y en particular en este caso a esa sangre. Luego, nuevamente, el aspecto de Mad es la recepción de esa luz. Uno recibe en ese sitio la misericordia. Recordemos que la letra Dalet venía junto con Gimel, venían juntas, venían pegadas, porque están completamente unidas. O sea, la madre está pegada a todos los hijos, pero el lugar donde está pegada es en Gesed. Es allí donde el vínculo se hace fuerte, y es quien recibe esa misericordia y a su vez luego la entrega hacia abajo. Pero la recepción de esa luz, como vimos en el Mad, que es la sangre tiene que ver con lo físico y lo otro tiene que ver con la luz, pero es lo mismo, uno de arriba hacia abajo, otro de abajo hacia arriba, uno en lo físico, otro en lo divino. Es esa característica que se recibe desde esa madre, y para poder llegar hasta lo más bajo, y para que sean entonces satisfechas todas las necesidades de ese cuerpo, todo vuelve a la calma, decía el Mad. Las necesidades son satisfechas, todo vuelve a la calma, tiene que ver con que esa sangre llega a todos los sitios. O sea, este Gesed, así como Abraham tenía esa bondad absoluta, este Gesed distribuye a todos los sitios, todos los lugares donde hay carencias en el cuerpo van a estar alimentados correctamente. Recordemos también que ambas letras no llegaban solas ante el Creador. En el camino de las letras vimos que habían parejas de letras que llegaban juntas, no venían solas. La letra Men venía junto con Lamed, y Lamed es Binah, o sea, la Men, que es Gesed, venía junto con Binah, y la Dalet venía con Gimel, que de nuevo venía junto con Binah. En un parsuf o en el otro, ambos Gesed llegaban con sus Binah respectivos, por decirlo de alguna manera. Porque es como funciona, o sea, la madre va a darle al cuerpo a través de Gesed. Y uno tiene que llegar a Gesed para ponerse en sus manos, porque es la conexión con lo divino, que es la madre, que es la manifestación del Creador en el cuerpo. Ahí es donde está el vínculo. Ahí es porque también en el camino de las letras nos está dando esa pista cuando vienen juntas, así como vienen juntas Netzach y Hod, que son las dos piernas que caminan siempre juntas. También en lo que es esa relación madre con Gesed, es algo que se da también siempre las dos a la vez. Porque solo esa madre Binah es quien puede aportar la luz, porque es esa manifestación del Creador que se redujo a sí misma para poder darle a sus hijos, y lo va a dar en Gesed, que es quien tiene la capacidad a su vez para luego distribuir hacia abajo como lo hace la sangre. Cuando la conexión era correcta, el virur era adecuado. O sea, cuando había una conexión correcta, habíamos visto también que había una distinción entre lo bueno y lo malo. Había un virur correcto porque el rey gobernaba en ese trono con sabiduría. Lograba distinguir cuándo le estaba hablando el ego, cuándo no lo hacía, y entonces lograr hacer en cada situación que ocurriera lo que corresponde para conectar con el Creador. Y esa misericordia, entonces, que es esa luz que llega de la madre, que se distribuye en Gesed, se recibe en todo el cuerpo. Hay una distribución completa en todos los sitios. Cuando su intención, habíamos visto también en la letra Kaf, en ese Melech, cuando se movía hacia el ego, el rey caía en forma estrepitosa. Había una caída de 6.000 pasos allí y se caía todo.
La letra Dale también se convertía en la letra Resh, iba hacia una fuente pura de citra Ahra, era como que se caía de un extremo hacia el otro. Así como había sido una fuente de alimentación para la pureza del cuerpo en conexión con nuestro Creador, ahora se convierte en una fuente, pero de alimentación hacia la citra Ahra, porque uno está muy elevado, está en la conexión pura con Binah, y desde ahí se cae. Y eso hace una caída muy dura. La esencia de estas letras está en esa sangre está formada por ambas letras, la sangre se compone por los niveles de Kesed, al igual que nuestro man, o ese mad, perdón, que es realizado en forma continua, o sea, realizamos el man, pero llega a esa luz desde arriba, que es ese mad que tiene esas dos letras, que tenemos que realizarlo continuamente, porque esa es la única conexión que nos da vida, y tiene que estar entonces permanentemente. Dice, y la élite, a ver dónde estaba esto, bueno, conozco un poco de tema, dice, el derecho a la crédito, la buena opción de la sangre, y después dice, y la élite, o sea, la sangre y hacia lo mejor, en esa alma animal, y acerca al alma desde sus acciones, o sea, desde las acciones llegamos al alma. Las acciones que es lo material o el mundo de Asia o lo más físico, llegamos al alma, nos acercamos hacia el alma desde las acciones. Y dice, en esa alma animal y acerca al alma desde sus acciones están en el hígado que estaba vinculado con esa sangre. Y luego es sana y no pecaminosa. Dice, y todo lo mejor en cuanto esa sangre logra purificarse en esa intención, en esa selección correcta de lo bueno con lo malo, que hablábamos hoy de esa purificación, lo seleccionado como más puro dentro de lo mismo, dentro de ella misma. Dice, en todas esas acciones, desde esta alma animal que uno realiza aquí en la tierra, y toda esa sangre va a acumularse allí en el hígado. El hígado es el almacén de esta sangre que debería estar buena para poder luego ser usada y distribuida en el cuerpo. Por tanto, antes de llegar allí hubo un proceso de selección para que la que estuviera contaminada fuera a otro órgano del cuerpo para ser filtrada, para ser desechada. En el caso del hígado se encuentra almacenada la sangre sana, la que no es pecaminosa. Claro, no pecaminosa en cuanto a lo mejor, dentro de lo que dicha persona puede realizar. O sea, cada persona va a ir realizando su propio proceso de corrección, que es paso a paso, y va a ir procesando esto de a poco, todo lo mejor que puede ir haciendo, por decirlo de alguna manera. Porque si ese ser solo se dedica a ese ego, en lugar de realizar mal en lo que hace, por más que el hígado acumule y trate de acumular lo mejor, siempre va a estar estando sangre impura allí, y eso va a estar igual contaminado y va a terminar enfermando a esa persona. Será la más pura de la que hay disponible, luego de otros procesos de filtrados en el cuerpo, estos órganos que siguen separando todo lo impuro y desechándolo. Aquí se acumula lo que va a ser distribuido hacia adelante y es lo que está más limpio, por decirlo de alguna manera. Si ese ser no realiza mal, esta sangre estará contaminada, ya lo sabemos, porque esa luz está vinculada directamente con el mal que realiza la persona. Será la menos contaminada, pero contaminada al fin. Y poco a poco esas impurezas se distribuirán por todo el cuerpo, alimentando entonces así a todos los otros procesos que van a vivir en esa persona, porque eso es el almacén de sangre, por decirlo de alguna manera muy dura, o muy rústica, pero tiene que ver con eso. Y bueno, entonces todos los otros procesos van también a estar alimentados con esas impurezas, van a estar relacionados con ese ego va a estar influyendo en enfermedades, en emociones, en procesos mentales, etc. Todo depende de esa intención, todo depende siempre de esa elección para tener a Hashem como nuestro Dios o a un Dios equivocado, lo cual va a generar esas impurezas. Acá hay algo adicional, dice a nivel occidental,
También recordamos, acá está, saqué algo de lo que es textos de medicina occidental, dice, recordemos algunas funciones del hígado: secreta la bilis, que permite transportar desechos, descomponer grasas en el intestino delgado durante la digestión; fabrica proteínas para el plasma sanguíneo; produce colesterol, proteínas especiales que permiten enviar grasas a todo el cuerpo; equilibra, fabrica glucosa a medida que el cuerpo la necesita; es el órgano más grande del cuerpo, eso lo habíamos mencionado hoy; ayuda a digerir alimentos, almacena energía, elimina toxinas. A nivel oriental es el órgano de la madera. Hablamos respecto a las estaciones: la primavera, que expande en los vegetales, ahí se ve esa madera. En el interior, donde se insertan los músculos, que es la manifestación de la madera en el cuerpo, donde se desarrolla el movimiento, que está asociado al viento. También tenemos órganos, que es el más grande de todos, y relacionado a los planetas, estaba asociado con Júpiter, tiene esas capacidades regenerativas que son impresionantes. En Júpiter habíamos visto ese color rojo, y también que tenía un ojo allí, y el ojo estaba vinculado, y va a estar vinculado con ese hígado a nivel de lo que son los sentidos, en lo que está gobernado por ese hígado. El hígado tiene a una compañera, que es esa vesícula biliar, que es que cuando esos vientos no se mueven van a generar esos cólicos, y la madera va a turbar esa visión, y bueno, van a haber enfermedades que van a estar relacionadas con ese mal funcionamiento de la madera. Es el sentido que más se expande, se abre y se cierra en los músculos; esa visión es lo que más lejos llega, por decirlo de alguna forma. Luego se expresa también en lo que es el grito respecto a la vesícula biliar. Respecto a la sangre, también desde la medicina china un poco, algunos conceptos. Esa sangre que se forma, el riñón forma la sangre, todos los órganos comparten cosas con esa sangre. Hablando de la sangre y hablando de los diferentes órganos que están en los 5 reinos, como cada uno de ellos tiene que ver con la misma. La sangre es formada en el riñón, el sanjiao induce la sangre, el hígado la almacena, el corazón la comanda, y el vaso, que es el que está en esa tierra, la distribuye. El pulmón la mueve, y el Xinpao la purifica. Es decir, el hígado es quien la almacena, referenciando lo que estamos hablando hoy, para que esa sangre sea lo más pura posible, porque es el alimento para todo ese cuerpo. Una característica adicional de lo que es la madera es la generosidad. Tiene que ver con una característica que está en ese reino respecto a lo bueno que hay que hacer allí, por decirlo así. Y bueno, y de nuevo vemos a Gesed acá presente y cómo se vinculan una enseñanza con la otra, o sea, la misma que da esa naturaleza. Al igual, en medicina china se habla mucho, se vincula con las diferentes manifestaciones que existen en la naturaleza en sí. Y en cuanto al reino de la madera, veíamos al árbol, como ese árbol es esa fuente máxima que en lo que es la naturaleza alberga todo tipo de vida, y está como cobijando a todo el resto, en esa rama, en esos troncos, en esas raíces. Es como un ser vivo, gigante, físico, que solo da a todos los niveles. Se alimenta de la luz solar, se alimenta del agua y hace su Juan, presentación. Sí. perdón, tengo que bajar un minutito, ¿tá? Dale, Porque me llegó una cosa. dale. El árbol expande, da y da, o sea, es una manifestación tanto interna como externa. También da sombra a las personas, a un leñador, por ejemplo, que lo va a cortar. También, o sea, no ve que el leñador lo va a cortar, sino que igual le da sombra, como quien dice, o perfuma el hacha del leñador que lo hiere. Así de generosa está manifestada en la naturaleza esa característica de la madera, y así de generoso tiene que ser la persona respecto a que ese hígado no esté estancado, no se produzcan esas alteraciones. Lo habíamos visto luego en el color verde, que es el color de la vesícula biliar, y es esa agua estancada, esa agua que está ya contaminada, y que va a generar entonces ya daño en la persona. Recordemos también la línea derecha, por sí sola no llega al creador.
porque esas características de Gesed no pueden estar solas para que eso sea puro. Para que eso sea puro tiene que haber una línea media, y para que esté la línea media tiene que estar equilibrada Gesed con Geburah. Entre ambos se va a construir esa línea media. Solo en el punto medio de ambos esa luz puede ser manifestada, y entonces va a tener que existir esa contraparte, que en el caso del hígado es su entraña asociada, que es la vesícula biliar. Vamos a parar un poquito por allá acá y después retornamos capaz que desde este sitio en la